así es, Micha. Yo creo que el ambiente se está moviendo por libros y por corcholatas, por aspiraciones presidenciales y por inteligencia. Qué bueno que se está hablando de libros, qué bueno que se habla de inteligencia, es mejor que hablar de la ignorancia. Y lo que presentabas, el presidente y todos los que tenemos una responsabilidad de servicio público, nuestra libertad de expresión está limitada. ¿Hasta dónde? Lo de los ciudadanos, no, frente a un servidor público. El estándar, como le llaman los abogados, es mucho más amplio y más robusto, así dice la Corte, para un ciudadano que para un servidor público. El servidor público, para decir esa desafortunadísima expresión de esa mujer, que las mujeres deben aguantar vara, sí. Desafortunada expresión o de sea, una mujer casi el que a las se mujeres. lleva se aguanta, ¿no? Aquí, a los servidores públicos, sí debemos aguantar la vara de los ciudadanos. Y los servidores públicos tenemos la vara más estrecha que los ciudadanos para expresarse. Ese es el fondo de este litigio, de este amparo que Xóchitl presentó y que el presidente siempre le da repelús y siempre está con los amparos porque son límites al poder. El poder está limitado y él lo quiere absoluto. El poder tiene un cuadrito en donde se debe mover y solo ahí. Y de ahí no puede salir. Y en cambio los ciudadanos podemos hacer todo lo que nosotros querramos, salvo que la ley no lo impida. Exacto. Y los gobernantes debemos hacer lo que la ley nos indica y punto. Sí. Ahora, otro tema que está sobre la mesa. Hoy salí en La Mañanera otra vez por mi editorial de los libros de texto. Yo he consultado pues gente que le entiende al asunto, que sabe del asunto y que ha señalado y subrayado errores garrafales, ¿no? Por ejemplo, en el asunto de matemáticas, sobre todo, ¿no? ¿Qué opinas tú de los libros de texto y de esto que está pasando? Son 4 estados que dijeron no los vamos a dar, no los vamos a distribuir. ¿Qué opinas de esto? A ver, Adela, yo creo que lo que yo opino está en la Constitución. Que la educación, ya sabemos que debe ser laica, que debe ser gratuita, que debe ser obligatoria, que debe ser de calidad, en fin. Que la educación en México, voy a usar palabras de la Constitución, aquí la tengo, debe evitar o ser un escudo contra las servidumbres, contra los fanatismos y contra los prejuicios. Servidumbres mercantiles, fanatismos políticos como la fanatización de la 4T o prejuicios religiosos, para decirlo con toda claridad. Claro. O sea, absolutamente la educación debe servir para que nos libere y ser unas personas plenas y más libres en el mundo. Muy bien. Yo no compro el garlito bajo ninguna circunstancia, no lo compro, de que estos libros nos llevan al comunismo, al marxismo. Uy, qué miedo. Sí, no, también se pasaron 18 pueblos. Déjame, por favor, presumir. Aquí de repente les presumo a tu auditorio pues, que yo he leído algún libro. Y hay que ver qué es de recibo, qué es aceptable en Marx. En Marx es aceptable su preocupación por la igualdad. Y en Marx, lo deberían entender los de la 4T, me gusta de Marx, su indignación contra el servilismo. Marx no era servil. Y yo, a los de la 4T, hay que recomendarles que lean a Marx, aunque sea. Claro. Que lean a Marx. ¿Saben quién es? Laida Sansores. Pero no saben quién es Jenny von Stapel, la esposa de Carlos Marx. Pero no saben quién es Pierre-Joseph Proudhon. ¿Saben quién es Cuauhtémoc Blanco? Estos marxistas de aquí de México deberían leer a Marx, deberían leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde dicen que la primera vez la historia se presenta como tragedia. Es una tragedia los hospitales públicos en México. Y después como farsa. Pues es una farsa la escuela pública en México. Porque lo que está pasando es que quienes tienen para comprar un libro de calidad van a tener mayor ventaja que quienes tienen estos libros con errores y con problemas. Sí.
Y entonces, quienes tienen para comprar medicinas y quienes tienen para ir a un hospital privado, contra el que no tengo nada, pues van en condiciones de ventaja con quien va en un hospital público que no tiene medicinas. Que lean a Marx. Que lean a Marx en su concepto de igualdad. Claro, carajo, que lean tantito a Marx. No, a mí eso no me asusta. Y tampoco me asusta, lo dice la Constitución, que la educación que se imparta debe haber una educación sexual y reproductiva. Una educación sexual y reproductiva. Nada de que no vamos a hablar de sexo en las escuelas. No? A mí eso no. Los padres de familia también debemos orientar a nuestros hijos y se debe respetar absolutamente la orientación sexual de las personas. Ya, por amor de Dios, ese discurso no lo compro. Ni compro el de que son comunistas, ni compro. Lo que sí compro es lo que dice la Constitución, que los libros se deberían haber hecho considerando la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas, hoy leyendo la Constitución, y los diversos actores sociales involucrados en la educación. Lo reservaron por 5 años. ¿Dónde está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Lo reservaron por 5 años. Esto es como secreto de Estado. Por tontos con P. Sí, lo dice Luis. Tontos con P. A la jornada de ayer, pues no me van a decir que este es un periódico neoliberal. La jornada de ayer, y uno de los pilares de la jornada de ayer, Luis Hernández Navarro. Este cambio en la enseñanza se efectuó, leo literalmente, sin consultar realmente a la inmensa mayoría del magisterio, sin gradualidad, sin pruebas piloto, sin tiempo suficiente para su análisis, sin capacitación adecuada para manejar las nuevas herramientas y apropiarse de la nueva cultura pedagógica. Faltó tiempo, preparación y voluntad por parte de las autoridades responsables. Dice Luis Hernández Navarro la jornada. Se hizo al estilo 4T, es decir, al Chile, es decir, como sea, es decir, al ahí se va, es decir, mediocre. No sabemos si hubo pruebas piloto, no sabemos nada, pues no sabemos nada. Que es lo mismo, coincide, que es lo mismo, que dice que en ningún caso estos libros han sido sometidos a discusión y consulta pública a los maestros, que es lo mismo que dice mucha gente, para mí, de gran valor, como Guillermo Sheridan, Mauricio Merino, como José Ramón Cosío, como Héctor Aguilar Camín. Lo mismo que dicen unos de otros. O sea, el tema es para mí el procedimiento y que se haya involucrado a los maestros y a las maestras que están solas en el aula. Aquí hay un tema del que no se habla y del que se habló incluso en la ONU después de la pandemia. Recuperar los aprendizajes perdidos por casi una generación con la pandemia. Con la pandemia, claro. Ya ahora, entonces, no es los que van a escuelas públicas y privadas donde se abre la brecha. No es los que tienen una computadora y no por la brecha digital, sino también los que con la pandemia se jodieron. ¿Sí? Y no les van a recuperar los aprendizajes. No hay un programa de recuperación de aprendizajes después de la pandemia. Y las escuelas privadas sí. Pues eso a mí me enoja, eso a mí me molesta, porque eso no está buscando la igualdad. La igualdad. Eso no está buscando la igualdad de Marx. Que lean a Marx, ¿verdad? es lo que te iba a decir, que lean a Marx. O sea, por amor de Dios. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que estos marxistas comunistas de pacotilla compran una parte, que esa es la que hay que tachar de Marx, que esa es la que no le compra a Marx. La división, el odio y la lucha de clases. Esa les encanta agarrarla. Es justo lo que no queremos. Y la discordia. También hay una parte de un Marx criticable. Y en ese sentido, pues ahí están los que se desviaron tantito de los marxistas ortodoxos, como León Trotsky. Pues sí, Aquí, Trotsky. Amigos de Diego Rivera y de Frida Kahlo, pues se lo echaron en Coyoacán. Sí, claro. Porque escribió un libro que se llamaba La Revolución Traicionada o Interrumpida, no me acuerdo. Igual a Rosa Luxemburgo en Alemania. Esos eran marxistas, comunistas que osaron criticar el dogma, que osaron criticar la historia oficial, que osaron criticar los libros de texto que imponía el estalinismo, el marxismo, el matonismo político de aniquilar al enemigo. Esa división, esa discordia es la que promueven estos. El Marx el de acá, el mexicano, el de los libros, que estoy seguro que no han leído al otro Marx completo. Lean
el capítulo 52 del tomo 3 del Capital, editorial Cartago, unos rositas. Léanlo para que vean con toda claridad. El libro rojo, ¿no? Que la lucha de clases, rojo, sí, pues sí. que la lucha de clases no se la compró ni Marx. Pues sí, pero es lo que estamos viviendo ahora. La división, el odio, la lucha de clases, ¿no? Ayer entrevisté a Noroña, te decía, que yo creo que va a salir ganón, ¿no? Con todo esto. Sí, la pues, verdad, yo creo que Noroña va a salir ganón y que es un personajazo, la verdad, personajazo. Y me decía, pero ¿cómo quemar los libros de texto? Eso, ¿cómo? No hay que quemarlos, no hay que embodegarlos, ¿no? Si están mal, se pone una fe de ratas. Sí, no. Yo lo que estoy en contra no es del libro de texto gratuito ni de que se enseñe una parte de la historia, sino que nada más se enseñe una parte troquelada de la historia y se nos enseñe una historia oficial. Deben recrear los libros una diversidad. Si vamos a poner a Marx, también pongamos a Stuart Mill, también pongamos a Locke, también pongamos a Adam Smith, Pues sí. también pongamos a los del otro lado. Porque además el mundo ha cambiado. Porque además el mundo ha cambiado y porque además el mundo es diverso y porque además debemos nutrir un pensamiento crítico en el aprendizaje de los niños para que se liberen del fanatismo, El de la dogma, servidumbre, el dogma. del prejuicio. Y no hagamos de esto un catecismo de los niños, los libros de texto. En eso, por supuesto que... Y hay Y luego está la derecha también, ¿no? ni dogmatismo de derecha rancia de... el sexo. Qué susto las familias. Y ni dogmatismo de izquierda, de discordia y de odio. Oiga, los libros deberían ser un motivo de concordia entre todos. La historia oficial no es la que se dicta en los libros de texto. De historia oficial no, el país no está dividido en la historia entre ángeles y demonios. No es así. todos, Parece la casa de los famosos. Pues sí. El cielo y el infierno. Bueno, yo soy team infierno. Yo viva la Wendy y ya, no. Ay. No, pero la verdad es que no, sí, nada de en los libros y en la historia de México, una historia de blancos puros que adoran al Mesías de Palacio Nacional y unos negros oscuros corruptos que no. El fraude electoral del 2006. Unos liberales que ellos se dicen liberales y de la tradición liberal, juarista. Bueno, digamos algo de la historia. No me lo van a poder desmentir. Y el presidente de repente lo cita y ahí citan a Valentín Gómez Farías, el gran liberal. Bueno, pues ese le dio la corona al michoacano Iturbide, el liberal. Pues imagínate, le puso la corona. La corona a Agustín de Iturbide. Quería hacer un imperio, el gran liberal Valentín Gómez Farías. Nadie me puede negar esto. No está hecha la historia de blancos y negros. No está hecha la historia de buenos y malos. No está hecha la historia de unos diablos con cuernos y cola y unos ángeles con alitas y alas en el cielo. No. La historia está hecha de hombres de carne y hueso que tenemos todos errores, equívocos. Con nuestros lados oscuros. O diría el Marx de aquí, el Marx de la 4T, el Marx Región 4. ¿Marx Arriaga o quién? Sí, áreas de oportunidad. Todos tenemos áreas de oportunidad. Era nada más que, como decirles, áreas de oportunidad. No saben ni qué día nació Benito Juárez, hombre. No, está mala fecha. Sí, el 18 de julio. El 18. Puso 18 de marzo. El 18 de julio murió. Hasta están pensando en la muerte. Sí. Yo no, en eso, esas no son áreas de oportunidad. Esas son áreas de pendejismo. Sí. Ahora, Alfaro lo hizo bien, ¿no? Alfaro lo hizo perfecto. No se distribuyen porque hay una decisión de un juez. orden de un juez. Y en cuanto el juez ordene, los distribuyo. Vamos a distribuir. Y por lo tanto, y yo ya tengo mi Recrea, se llama Recrea, su programa tecnológico que se hizo en la pandemia, que va a complementar, y ahí están los libros de todos. La verdad, Alfaro, perfecto. Sí, Alfaro, muy bien. Muy bien, no sé cómo se llama su secretario de Educación Pública, pero Alfaro, la verdad, lo resolvió bien. Lo resolvió bien, se acabó. Bien. Y en cuanto ordene el juez distribuirlos, los distribuimos.
y se acabó. Pero sí, quiero decir con toda honestidad que dice la Constitución que se considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas. ¿Cuáles entidades federativas se consideró la opinión? ¿Solo los de Morena? ¿O también los del PAN? ¿O los dos del PRI? ¿O los dos de MC? En fin, ¿cuáles del magisterio? ¿Cuáles maestras y maestros? Insisto en que muchos maestras y muchos maestros están solos en el aula rascándose con sus propias uñas ante la falta de materiales, ante la falta de... ¿Cómo van a hacer? Yo, en eso, pregúntale a la maestra Esther Gordillo y te va a decir que muchos maestros están en esto, la verdad, solos. O que venga el líder sindical a explicar por qué pasó defiende esto. Ajá, ¿por qué al Palacio pasó? Nacional cuando él es el que representa a los maestros y a las maestras de este país. Sí. Porque a muchos maestros y a muchas maestras de este país les da vergüenza los libros, ¿eh? Les da vergüenza los libros de texto. Insisto, yo no me meto al contenido, entre otras cosas, pues porque yo no soy una persona que tenga todas las capacidades para leer y criticar todo. Pero hay gente que sí las tiene. Pero que por eso la Constitución habla de que se deben consultar, leo textual, diversos actores sociales involucrados en la educación. Pues sí. No a mis compas, no a mis amigos, Aquí no a mi sabemos, Marx. insisto, no se hizo una prueba. Bueno, no sabemos si se hizo porque es secreto de Estado. Secreto de Estado. Es secreto de Estado, saber cómo. Pero la verdad es que qué bueno que se está hablando de libros, aunque sean, como diría el gran filósofo Lupe Esparza, ¿Cómo? de la escuela de Bronco, libros tontos. Libros tontos. Ah, mira, Gisela luego dijo libros tontos. No, pues ella sí sabe, es Ella persona sí culta, sabe, gente de claro. libros. O sea, Nuestra cultura popular.